Ya les decía que el pasado lunes nuestro siguiente invitado fue tendencia en nuestro país, en todas las plataformas digitales, todo el mundo buscándolo como loco para que repitiera lo que ya había dicho con mucha propiedad a otros medios y en sus plataformas. Él sugería que el procurador o ex procurador Jean Alain Rodríguez negociara con el Ministerio Público su situación dentro del expediente de la operación Medusa. Para abordar un poquito ese tema, si lo que dijo era textual así, que negociara con el Ministerio Público, como han hecho otros que ya forman parte del expediente o como testigos, que empezaron por una cosa y terminaron como testigos, etcétera, etcétera. Para hablar también de la ley de extinción de dominio y, si da tiempo, su percepción de la actualidad del Poder Judicial en nuestro país. Nos place muchísimo conversar esta tarde con el ex magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Yotin Curi Hijo. Doctor, gracias por acompañarnos. José Enrique Pintor, Miralba Ruiz y un servidor honradísimos de tenerlo en nuestro programa. Gracias, Cavada, Miralba, Pintor, por la invitación. Siempre lo sigo y soy un gran admirador del trabajo que realizan. Gracias, honor que nos hace. Cuéntenos entonces, comencemos por el tema Operación Medusa. ¿Realmente lo dijo tal cual usted sugería desde su experiencia, que el ex procurador y principal implicado en este caso, Jean Alain Rodríguez, negociara con el Ministerio Público? Cuando se habla de negociar, para que la gente tenga un poquito más de cultura en materia de derecho penal, justicia en general, ¿a qué usted se refiere? Sí, es bueno poner en contexto las declaraciones, porque ciertamente a veces solamente se ubica el titular, pero no se dan los detalles y el contexto en que se produce la información. Yo lo que señalaba era que en este caso lo importante es preservar el derecho de defensa, las garantías del debido proceso del ex procurador, y que dada la fortaleza del expediente, ojo con eso, dada la fortaleza del expediente por todo lo que se ha visto, las delaciones de su entorno, que quizás lo más prudente, lo más conveniente para él fuese la negociación. Claro, yo no puedo trazarle pautas ni a él ni a sus abogados, que son muy buenos, por cierto, son excelentes abogados los que tiene, porque yo ni soy Ministerio Público ni tengo nada que ver con el expediente de manera directa. Pero dada mi experiencia, viendo lo que ha sucedido, cómo sus principales colaboradores han ido ya denunciando y admitiendo hechos, y dado que su situación es sumamente difícil, es precaria, lo digo porque sus abogados obviamente tendrán ya que enfocarse más que en el fondo en aspectos formales del proceso. Es decir, criticar si no se cumplió con un plazo, con formalidades del procedimiento. Que lo que buscan de alguna manera es incidentarlo y desviar un poquito la atención de la opinión pública del fondo del caso. Del fondo del caso, claro, porque ya frente a admisiones de personas que participaron vamos a decir, sus principales colaboradores, su situación se torna realmente compleja. Entonces, en ese contexto fue que yo produje las declaraciones de que, dadas las circunstancias y viendo que el expediente realmente exhibe, desde mi punto de vista, bastante fortaleza, que esa es una posibilidad, claro. Cada quien es consciente de sus hechos y de su situación. Sí, uno no puede, como le digo, Cavada, trazar pautas, ni mucho menos, porque uno no tiene velas en ese entierro. Claro. Pero y tiene muy buenos abogados, él sabrá a lo que se abstiene, pero su situación realmente es complicada. Por lo que uno ha visto, yo he estado leyendo parcialmente el expediente, porque vi que está ahí en las redes, cosa que no debe ser tampoco, porque esos expedientes deben mantenerse, no deben filtrarse a los medios, porque aquí siempre tenemos el problema de que los casos, y eso es muy propio de los abogados,
cuando estamos involucrados en los procesos, siempre argumentamos que primero se juzgan en la prensa y luego en los tribunales. Entonces, sí, eso no hace bien, eso no es saludable, pero bueno, es inevitable que en un país pequeño como el nuestro siempre se produzcan y se cuelen informaciones. Eso ha sucedido siempre, porque yo también he participado cuando ejercía activamente, participé también en casos sonoros y argumentaba lo mismo cuando estaba en la defensa, es decir, los casos deben investigarse estrictamente en los tribunales y no en los medios de comunicación. Pero ya dada la situación y dado que eso ha ocurrido, yo expresé en el programa, bueno, su situación es realmente difícil. Es difícil, es complicada, ya muchos se han sometido a delación, al procedimiento de delaciones premiadas para reducción de pena, han colaborado, pero reitero, eso es un tema muy personal que él tendrá que evaluar o asumir las consecuencias, porque reitero, no veo muchas posibilidades de que pueda salir airoso de este proceso. Ya, sobre ese tema y por último, y en aras de seguir educando un poquito a nuestra audiencia, doctor, cuando se habla de que uno de los imputados, en este caso el ex procurador Jean Alain Rodríguez, negocie o colabore con el Ministerio Público una vez ya depositado este expediente acusatorio, ¿a qué se refiere? ¿Es una negociación para disminuir su futura pena, para aportar otras cosas? ¿Qué se buscaría con esa negociación que usted sugiere? Bueno, eso va a depender ya, para eso hay que conocer, Cavada, las particularidades del caso, las condiciones que se le ofrezcan, porque siempre en el proceso penal, luego de la reforma del Código, el proceso, antes esto no era posible, este tipo de negociaciones, el viejo esquema que teníamos, pero ahora se admite con el nuevo Código Procesal Penal. Es decir, que es una de las etapas, la conciliación es una de las etapas del proceso. Uh-huh. Y entre los abogados tenemos siempre la máxima, muy conocida, de que siempre es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Uh-huh. De hecho, una de las maldiciones gitanas es pleitos tengas y los ganes. Es decir, no importa que gane los pleitos, pero ya por el simple hecho de tenerlo, ya eso es un problema. Pero bueno, yendo ya al caso concreto del ex procurador, ciertamente es una situación difícil, han ido explotando nuevos elementos cada vez más, y ya como veo tan comprometida la situación, fue que a mí se me ocurrió pensar así, decir, bueno, dada una situación tan complicada, quizás lo que más le vendría a hacer sería eso, pero eso ya lo determinará, reitero, él de manera personal, su consejo de defensa, reitero, muy buenos abogados, y en fin, hay una serie de elementos en los que uno no puede, Cavada, penetrar mucho, porque hay temas de lealtades políticas, quizás claro, lealtades personales, agradecimientos, una serie de aspectos que eso quien tiene que valorarlo en esencia es el imputado. En este caso. Le sugiero entonces, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta sobre Operación Medusa, pasar un poquito al tema de la ley de juicios de extinción de dominio, que se aprobó en 2 lecturas en el Senado de la República, no sin antes una cantidad de dimes y diretes y cosas a veces hasta vergonzosas, ¿no?, que se veían en el hemiciclo y se decían, y pasó a la Cámara de Diputados. Ayer no fue diferente tampoco en el hemiciclo de la Cámara Baja, y el presidente de dicha Cámara, Alfredo Pacheco, sugirió, como bajadero aquel gallinero que se le armó allí, llevarlo a comisión. Abro un paréntesis, recuerdo que ya eso pasó por una comisión bicameral, esa versión de la ley de extinción de dominio, e incluso dejó entrever de que habría que hacerle
cambios al proyecto que había surgido del Senado. En su opinión, lo que nació del Senado está bien, es una ley orgánica, es ordinaria, ya le hemos explicado a nuestra audiencia en qué consiste, qué aporta cada una de las dos variantes, que no es un simple y mero ni caprichoso calificativo. Realmente hay una contradicción en algunos artículos con la Carta Magna, viola derechos esenciales. ¿Su opinión? Sí, ciertamente hay aspectos de la ley que tienen que ser corregidos. Yo decía que el concepto es interesante porque permite recuperar patrimonio sustraído al Estado de manera ilícita, pero claro, tiene aspectos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando señala, la ley utiliza el término retrospectivo. Retrospectivo es retroactivo. Yo decía que eso no es necesario, no era necesario consignar el término retrospectivo, sencillamente eliminarlo, porque cuando se va a la práctica, a un juicio de extinción de dominio, cuando la persona afectada diga, bueno, que esta ley está siendo aplicada retroactivamente, también existe el argumento de que la retroactividad es para bienes adquiridos de manera lícita, no de manera ilícita. O sea, es decir, les voy a poner un ejemplo, cuando una persona ocupa por 20 años un inmueble, lo que le llamamos la prescripción adquisitiva o usucapión, una persona que ocupe durante 20 años un predio, si ese predio no está titulado, esa persona tiene opción a titularlo y tiene vocación a convertirse en propietario. Pero eso es de manera lícita. Si ese predio es de una persona y hay un certificado de título, aunque tenga 20 años, él nunca va a poder tener vocación de propietario. Entonces lo mismo podría aplicarse en el caso de la ley de extinción de dominio. Como usted no ha sido, nunca ha tenido acceso legítimamente a esos bienes que usted tiene, podría utilizarse ese argumento. Eso es un razonamiento que yo hago en el sentido de que la prescripción es en cuanto a los bienes adquiridos lícitamente, eso sí. Ahora, cuando son adquiridos de manera irregular, siempre cabe esa posibilidad, ese contraargumento, haciendo, ¿verdad?, la función de ese ejercicio teórico. Pero también la ley tiene otros aspectos que tienen que ser corregidos. El tema de la presunción de buena fe queda muy afectada. El tema de que una persona pueda denunciar y ser compensada por la denuncia, eso convertiría en un caos del país, en el sentido de que habría delaciones permanentes para que, incluso con la intención de lucrarse a expensas del patrimonio de otro. Yo decía, claro, esa ley debe circunscribirse para que sea efectiva a personas que hayan manejado fondos públicos, a personas que hagan negocios con el Estado dominicano y a aquellos que tengan vínculos con el crimen organizado, con estructuras del crimen. A eso es que debe circunscribirse la ley y no de manera general a todo el mundo, porque es muy abierta. Entonces, al ser tan abierta, se presta a eventuales abusos. Otro aspecto que señalo que es de fondo, que es que incluso así, perdona, la aplicación de la ley, es la falta de institucionalidad. En un país como el nuestro, donde no hay instituciones sólidas, ese tipo de instrumentos en manos de personas perversas, corrompidas, podrían causar mucho daño, ¿no? Sea por revanchismo político, por resentimiento personal, por odio, por el tema de simple competencia. Es decir, yo digo, el concepto es interesante, es hasta cierto punto loable, pero tiene esos aspectos muy negativos. Entonces, donde no hay institucionalidad, aplicar esa norma puede afectar la seguridad jurídica definitivamente. Por eso ustedes ven que la mayoría de los colegas que han opinado se oponen a la misma. Claro, yo trato de ser lo más objetivo posible, de ver la parte positiva y también ver la parte negativa de esta pieza legislativa.